Dios los bendiga, Dios los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por otra gloriosa mañana que el Señor nos da para alabar y glorificar su nombre y darle la gloria y la honra a Él. Para que nos vaya bien toda la semana, hermanos, aleluya. Recibamos de sus bendiciones. En esta mañana voy a estar hablando de la carta de segunda de Pedro. Gloria a Dios, ¿verdad? Y nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabo y glorifico tu nombre y te doy la gloria y la honra a ti por otra oportunidad que tenemos de escudriñar tus sagradas escrituras. Dirígenos a toda verdad y a todo conocimiento, Señor, y danos fuerzas de tus fuerzas para afirmarnos, Señor bendito, en tu palabra, Señor, porque estamos viviendo en unos tiempos muy peligrosos. Yo sé que tú sabes, Señor, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Así que danos sabiduría de lo alto, Señor, fuerzas de tus fuerzas. Nos ponemos en tus manos. Bendice el hogar de cada oyente y su círculo familiar. Todos te necesitamos, Señor bendito. Pero también tenemos la oportunidad de hacer una decisión, Señor, de servirte a ti o servir al mundo. Así que por eso prepáranos, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor. Tu palabra es la verdad. Nos ponemos en tus santas manos, Señor. Gracias por habernos escuchado. La gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria a Dios. Así que comenzamos, hermanos, con esta lecturas que, bueno, todos los domingos las doy, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya, pero que sean de beneficio, hermanos. Son porque la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Aleluya, para instruir en justicia, hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y luego en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, en el Salmo 119, 105. Y luego en esta mañana voy a estar leyendo porción de la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, hermanos, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 8. Escuche, bendito sea el Señor, porque son unas instrucciones tremendas, aleluya, para cada creyente y también para el que no crea, que comience a creer en el nombre de Dios. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escúcheme por favor, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La primera carta, hermanos, o epístola de Pedro, ¿verdad?, trata de un peligro fuera de la iglesia, hermanos, o sea, las persecuciones. La segunda epístola, pues trata con un peligro dentro de la iglesia, o sea, la falsa doctrina. Mire, se escribió la primera carta para animar, está muy bien, y esta segunda para advertir. En la primera carta, pues se ve a Pedro cumpliendo su comisión de confirmar a los hermanos, según el Señor le dijo, ¿verdad? En Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Está muy bien? Pero ahora en la segunda carta, pues se le ve cumpliendo la comisión de pastorear a las ovejas, hermanos, en medio de peligros ocultos ahí, a fin de que anden en los caminos de justicia. Juan 21:15 y 17. Gloria al Señor, yo nomás voy a leer el 17, hermanos, ¿verdad? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. Está muy bien. Así que aquí, pues, Pedro está cumpliendo con la comisión de pastorear. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en la segunda epístola, Pedro describe gráficamente los falsos maestros que amenazan la fe de la iglesia. Aleluya. Y pues escribió para dar un cuadro profético, hermanos, de la apostasía de los últimos días y para instar a los cristianos a esa preparación de corazón y vida, que es lo único que puede capacitarlos para afrontar los peligros que están ahí existiendo en la iglesia. Y el autor, pues, según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad?, establece específicamente que el apóstol Pedro fue el autor. Mire, la autoría de Pedro del libro de segunda de Pedro ha sido impugnada más que ningún otro libro del Nuevo Testamento, hermano, ¿verdad? Sin embargo, los padres de la iglesia primitiva pues no encontraron buenas razones para rechazarlos. Muchos decían, no fue Pedro, fue otro escritor, ¿verdad? Y pues si los padres de la iglesia primitiva no encontraron buenas razones para rechazarlo, pues nosotros tampoco encontramos una buena razón para rechazar la autoría de Pedro, de segunda de Pedro. Ahora, ¿cuál fue la fecha de la escritura, cuando Pedro escribió esta carta? Pues esta carta fue escrita hacia el final de la vida de Pedro, puesto que Pedro fue martirizado, hermanos, en Roma durante el reinado de Nerón. Pues su muerte debe de haber ocurrido antes del año 68 después de Cristo. Así que probablemente Pedro escribió segunda de Pedro entre el año 65 y el 68 después de Cristo. Mire, Pedro estaba alarmado de que los falsos maestros hubieran comenzado a infiltrarse en las iglesias como ya están infiltrados ahora. Él hizo un llamado a los cristianos a crecer y fortalecerse en su fe, que aplica a nosotros también, hermanos, para que pudieran detectar y combatir la creciente apostasía. Enfatizó fuertemente la autenticidad, hermanos, de la palabra de Dios
y el seguro regreso del Señor Jesús, porque Él viene. El Señor viene. Y luego, como antídoto a la doctrina falsa y a la vida pecaminosa, exhorta a los cristianos a que crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¡Aleluya! Y pues el tema se resume de la siguiente manera, hermano. Un pleno conocimiento de Cristo es una fortaleza en contra de las enseñanzas falsas y de una vida impía. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estamos pasando por lo mismo. Aleluya. Voy a dar un bosquejo de esta carta en el nombre del Señor, hermanos. Está muy bien. Primero, exhortación a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. El capítulo 1 se encarga de esto. El capítulo 2 es la advertencia en contra de los falsos maestros. Y luego el capítulo 3, porque nomás tiene 3 capítulos, hermanos, es la promesa de la venida del Señor, hermanos. Está muy bien. Exhortación a crecer en la iglesia y el conocimiento de Dios. Advertencia en contra de los falsos maestros y promesa de la venida del Señor. Aleluya. Vamos a ver el primer paso, hermanos. Exhortación a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, hermanos. Primero tenemos el saludo, versículos 1 al 2, ¿verdad? La gracia y paz que Pedro pide para los santos debe resultar en el conocimiento experimental de Dios y Cristo. De experimentar, gloria al Señor, lo que es el Señor, lo que es el Padre y lo que es el Espíritu Santo. Y luego, en los versículos 3 y 4, pues es la base del conocimiento salvador, o sea, la promesa de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjense nomás, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. Para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, hermanos. Está aplicada para nosotros. Hay que aplicarla en nuestras vidas. Aleluya. Y luego en los versículos 5 al 11, pues tenemos el crecimiento en el conocimiento. Gloria al Señor. Mire, no hay estancamiento en la experiencia cristiana. Solo puede haber progreso o retroceso. ¿Está muy bien? Aleluya. El creyente tiene un fundamento, hermanos, la fe. Tenemos nuestra fe, aleluya. Y debemos edificar nuestro carácter sobre ese fundamento, hermanos. Aleluya. Mire, el versículo 5, tenemos el resultado de esa adición espiritual. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Aleluya. Y luego la fecundidad en el conocimiento experimental de las cosas divinas y la adquisición de una abundante entrada en el reino del Señor Jesús. Lo podemos ver en los versículos 6 al 8. ¿Está muy bien? La fecundidad es que se reprocesa, hermanos, o procrea con facilidad o abundantemente. Aleluya. Dice el versículo 6, al conocimiento, ponle dominio propio. Y luego al dominio propio, paciencia. Y luego a la paciencia, piedad. Y luego a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Oh, bendito sea el Señor. Y luego, fíjese, gloria a Dios. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, tienen que abundar, hermanos. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. No vamos a estar ahí perezosos y sin fruto, hermano. No. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que equiparnos. Yo lo agarro como otra porción, hermanos,
de la armadura de Dios. Entonces tenemos, hermanos, también el resultado de la negligencia del crecimiento espiritual, hermanos, que es una ceguera espiritual y apostasía. Los versículos 9 al 11. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, fíjese nomás, está la lista ahí, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Bueno, es ciego, no ve. Habiendo olvidado, es olvidadizo también, la purificación de sus antiguos pecados. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice el 10 entonces, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, yo le pongo por favor, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que no se nos olvide esa lista, hermanos. Aleluya. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego pues tenemos las fuentes del conocimiento salvador. Aleluya. ¿Verdad? Primero, pues tenemos el testimonio de los apóstoles que fueron testigos oculares, hermanos, de la gloria de Cristo. Ellos experimentaron esto, lo vieron con sus ojos naturales también. Usted lea del 12 al 18, yo voy a leer del 15, hermanos. Está muy bien. Al 18 dice, también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es de suma importancia, hermanos, está muy bien. Hizo ahí su lista de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ahí fábulas artificiosas, como esos falsos maestros, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego el versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y bueno, también hay el testimonio de los profetas, hermanos, versículos 19 al 21, ¿verdad? Mire, aquí además Pedro apela a la inspiración de los profetas en la confirmación de su enseñanza. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y luego el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Pedro reconoce como una verdad fundamental, ¿verdad? Que la profecía no es de origen de uno mismo, ni ha de sujetarse a los tiempos del profeta, hermanos. Aleluya. La profecía se le dio, como se nos da a nosotros también, hermanos. Aleluya. Pedro y sus compañeros creyentes no siguieron fábulas allí compuestas artificiosamente. No. Fueron poseídos por el Espíritu Santo en sus declaraciones proféticas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al punto número 2 del bosquejo, hermanos, la advertencia en contra de los falsos maestros, que es el capítulo 2, hermanos. ¿Está muy bien? Y los primeros 3 versículos, pues es la conducta de los falsos maestros.
ellos introducirían, hermanos, furtiva y artificiosamente herejías fatales que matan, aún negando al Señor mismo, hermanos. Y al ocultar sus verdaderos motivos con argumentos verosímiles, hermanos, a apariencia de lo verdadero, pues descarrarían a muchos. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego el versículo 2, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y luego número 3, fíjese, versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué no está ocurriendo esto? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es la palabra de Dios. Y luego en los versículos 4 al 9, hermanos, pues expone la indudable condena de esos falsos maestros con ejemplos antiguos de retribución, hermanos. Lea usted el 4 al 9 y yo voy a leer el del 9. ¿Está muy bien? Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y luego el versículo 10 dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ay, Señor. Y luego podemos ver desde el versículo 11 hasta el 22 el carácter de esos falsos maestros, hermanos. ¿Verdad? Bueno, es probable que el apóstol tuviera en mente pues el futuro surgimiento de los gnosticistas o gnósticas, hermanos, en el nombre del Señor, ¿verdad? Que combinaban una moral corrompida con una vida contaminada allí. Dice el versículo 10, aleluya, ¿verdad? Son atrevidos y contumaces, o estas personas que son tercas y obstinadas en mantener un error, ¿verdad? Diciendo, no, nosotros estamos correctos, y no temen decir mal de las potestades superiores. Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El versículo 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estos son inmundicias, dice, y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Es la palabra de Dios, hermanos. Y luego versículo 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y luego el versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y luego el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es la palabra de Dios. Y luego llegamos a la tercera porción del bosquejo, hermanos. O sea, el capítulo 3, la promesa de la venida del Señor. Amén. En los primeros versículos del 1 al 4, hermano, vemos los burladores y la promesa de la segunda venida. El escepticismo y la concupiscencia ponen la naturaleza y sus leyes, fíjense nomás, por encima del Dios de la naturaleza y de la revelación, hermanos. Y afirman desde tiempos remotos que ya no puede haber ningún cambio en el orden natural. Y ese fue el pecado de los antediluvianos, hermanos. Y será de los burladores en los últimos días también. Versículo 3 dice, y sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dios tenga misericordia. Versículos 5 al 9, pues son las respuestas a sus objeciones. Aleluya. Ay, pero obstinadamente, hermanos, cierran los ojos al relato de las escrituras de la creación y el diluvio. Y el último es el paralelo al juicio venidero de fuego, hermanos. Está muy bien. Mire, todas las cosas continúan como fueron desde el principio de la creación. Eso decían. Antes del diluvio, pues la misma objeción a la posibilidad del diluvio, ¿verdad? Podría haberse presentado con la misma verosimilitud, hermanos. Está muy bien. Los cielos y la tierra han sido desde la antigüedad. Mire, cuán improbable es que no continúen de la misma manera. Pero Pedro responde que el diluvio vino a pesar de su razonamiento. Y de igual manera vendrá la conflagración final de la tierra, hermanos, a pesar de los burladores de los últimos días. Ayúdanos, Señor. Y luego en el versículo 8 y 9 podemos ver la tardanza de Dios se debe a su misericordia. Dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay muchas predicaciones sobre esto, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y mire, lo que está hablando Pedro es aquí, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Aleluya! Fíjense nomás, este es el juguito de esta carta. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. No importa por lo que esté pasando la iglesia, hermano. Bueno, sí importa, perdón, pero digo, ¡aleluya! El Señor cumple su palabra.
Está muy bien. Tengamos pruebas, aflicciones, tribulaciones y estamos viendo cosas perversas ya. Bueno, aquí en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles específicamente también, cosas horrendas ya. Pero nosotros tenemos nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y no vamos a ser engañados por esos burladores que se han metido ya a la iglesia y quieren engañar a los escogidos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos los unos por los otros. Aleluya. Y luego en los versículos 10 al 13, pues tenemos lo cierto, lo repentino y los efectos de la venida del Señor. Y mire, el día del Señor aquí mencionado, hermanos, se refiere a la serie completa de acontecimientos que comienza con el advenimiento premilenario, hermanos, y termina con la destrucción de los impíos y la conflagración final y juicio general, hermanos. Ahora, como el diluvio fue el bautismo de la tierra, resultando en una tierra renovada y rescatada en parte de la maldición. De la misma manera, el bautismo por fuego purificará, hermanos, la tierra para que sea la morada renovada del hombre regenerado, enteramente rescatado de la maldición. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. A su nombre sea la gloria y la honra. Y luego pues tenemos las exhortaciones finales, hermanos. Versículo 14, a vivir sin tacha a la luz de la gran esperanza. Aleluya. Dice versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Veamos lo que estemos viendo, que haya paz en nosotros, porque el Señor viene, hermanos. Nos está avisando por medio de estos acontecimientos, ¿verdad?, que están pasando en la iglesia. Y también está afectando pues la comunidad, y luego la ciudad, y luego el estado, y luego la nación. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Mire, hay que recordar que la razón de la tardanza del Señor es para dar a los hombres una oportunidad de arrepentirnos. ¡Aleluya! Está muy bien. Versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¡Aleluya! Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¡Aleluya! ¿Verdad? Mire, Pablo había escrito respecto al segundo advenimiento, hermano. Muchos inestables en la fe y movidos por cualquier dificultad aparente, interpretaban mal los pasajes difíciles en vez de esperar que el Espíritu Santo se los aclarara. Versículo 16 dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y luego en el versículo 17, pues, aleluya, ¿verdad? Habla a no descarriarse siguiendo las falsas doctrinas. Dice versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seas
No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, que quitemos nuestros ojos de esos farsantes. Aleluya. Y pongamos nuestra vista en Cristo Jesús. Y luego el versículo 18, ¿verdad? Amonesta a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Aleluya. De nuestro Salvador Jesucristo. Dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estas fueron las últimas palabras que Pedro escribió en su vida, hermanos. Aleluya. Que les recordemos y es la palabra de Dios. Que las pongamos por obra. Hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Bueno, ciertamente como cristianos del siglo XXI, estamos más cerca del regreso de nuestro Señor, hermanos, que los cristianos del primer siglo. Está muy bien. ¿Para quiénes fue escrita esta epístola? Ahora a través de la televisión y otros medios como YouTube, ¿verdad? Estos medios masivos de comunicación, pues los cristianos maduros están conscientes de que muchos charlatanes allí están desfilando como verdaderos líderes cristianos. Tienen sus shows, sus mismos shows ahí, sus mismos programas, ¿verdad? Ayúdanos. Ten misericordia, ¿verdad? Pero que también cristianos inmaduros pues están siendo llevados por su charlatanería, hermanos, y falsa interpretación de las Escrituras. Es de suma importancia que todos los cristianos nacidos de nuevo estemos bien cimentados en la palabra de Dios, para que seamos capaces, hermanos, de discernir entre la verdad y el error. Y pues Pedro nos dio la misma receta para crecer en la fe. Hermanos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, ¿verdad? Cuando es aplicada en nuestras vidas, nos asegurará también una gran recompensa, hermanos, y que será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, bendito sea su nombre. Mire, el fundamento de nuestra fe está siempre estará en la misma palabra de Dios que predicó Pedro. Mire, segunda de Pedro fue escrita con el propósito de exhibir, estorbar y derrotar la invasión de falsos maestros en la iglesia. Pedro quería instruir a los cristianos en cómo defenderse a sí mismos en contra de esos falsos maestros y sus mentiras engañosas. Este libro es el desenmascaro más vívido y penetrante de falsos maestros en las Escrituras. Bueno, comparable únicamente al libro de Judas. Aleluya. Ahora, la descripción de los falsos maestros en cierta manera es en cierta manera genérica, hermanos. Está muy bien. Mire, Pedro no identifica alguna falsa religión o alguna secta ahí o algún sistema específico de enseñanza. Está muy bien. Es una caracterización general, hermanos, de los falsos maestros. Él informa que enseñan herejías destructoras. Fíjense, niegan a Cristo y tuercen las Escrituras. Hacen que la fe verdadera sea desacreditada, discredited. Gloria al Señor, ¿verdad? Y mire, y se burlan de la segunda venida de Cristo.
Pero Pedro estaba tan preocupado por mostrar la naturaleza inmoral de esos maestros como lo estaba por exhibir su enseñanza. Aleluya. De esta manera los describe con más detalle de lo que describe sus doctrinas. Está muy bien, las doctrinas de Pedro. Mire, la impiedad no es el producto de doctrina sana, sino de herejías destructoras. Ayúdanos, Señor. Bueno, otros temas para esta carta, ¿verdad? Pueden ser discernidos en medio de la polémica de Pedro en contra de los falsos maestros. Él quería motivar a sus lectores a continuar desarrollando su virtud cristiana, hermanos. Aleluya. Pónganse en acción, hermanos. A mí se me hace que les decía. Y pues al hacerlo, ¿verdad? Explica maravillosamente, hermanos, cómo un creyente puede tener certeza de su salvación. Y Pedro pues también quería persuadir a sus lectores, ¿verdad?, de la naturaleza divina de los escritos apostólicos, hermanos, en el nombre del Señor. Ahora, cerca de la final de la carta, ¿verdad?, él presenta razones para la tardanza de la segunda venida de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. El Señor viene, hay que estar preparados. Gloria a Dios. Para terminar, hermanos, mire, las advertencias pues tienen muchas formas. Hay luces, ¿verdad? Hay signos, hay visión, hay sonido, olores, sentimientos y palabras escritas, hermanos. Y tienen variados enfoques, pero su propósito es el mismo: aconsejar que se mantengan vigilantes y cautelosos a causa del peligro eminente. Aleluya, hay que poner mucha atención, gloria a Dios. Mire, y las respuestas a esas advertencias también varían, hermanos, desde, hacer un caso omiso o desinterés, hasta tomar acción evasiva o correctiva. Está muy bien. El modo en que una persona reacciona a una advertencia, por lo general, hermanos, se determina por la situación y su origen. A una tormenta, ¿verdad?, que se avecina, pues se le hace frente de una forma distinta que a la embestida de un automóvil. Está muy bien. Le prestamos más atención al consejo de un amigo confiable, hermanos, que al comentario frívolo de un extraño allí. Está muy bien. Aleluya. Yo sé que lo ha experimentado esto. La segunda epístola de Pedro es una advertencia, pero de una autoridad que no es otra que la del valiente, experimentado y fiel apóstol Pedro. Aleluya. Acuérdese, esa es la última comunicación de este gran guerrero de Cristo. Poco después moriría, martirizado por su fe. Mire, antes Pedro escribió para consolar y animar a los creyentes que se hallaban en medio del sufrimiento y de la persecución, un ataque externo. Está muy bien. Lo vuelvo a repetir como recordatorio, hermano, ¿no? Pero 3 años más tarde, en esta carta que contiene sus últimas palabras, escribe para advertirles de un asalto interno, la complacencia y la herejía. Hay que despertar, mis queridos hermanos. Y habla de aferrarse a los hechos no negociables de la fe. Habla del crecimiento y de la perfección en la fe.
y del rechazo al que distorsione la verdad. Aleluya. Mire, seguir ese consejo da como resultado, hermanos, personas que honran a Cristo e iglesias cristocéntricas que se concentran en Cristo. Aleluya. Y como repaso, ¿verdad? Pues después de un breve saludo del capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, pues Pedro ofrece el antídoto para el estancamiento y la miopía en la vida cristiana. Después explica cómo sus días han sido contados. Está muy bien. Y cómo los creyentes deben escuchar sus mensajes y las palabras de las Escrituras. Capítulo 1. Y luego vemos, de verdad, luego Pedro hace una advertencia categórica, hermanos, sobre los falsos maestros. ¿Llegarían a prevalecer en los últimos días? ¿Habrían o harían y dirían cualquier cosa para hacer dinerito allí nomás, fíjese nomás? Y se reirían de las cosas de Dios. Y también harían todo lo que quisieran hacer allí. Serían orgullosos y jactanciosos. Y serían juzgados y castigados por Dios, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, que es el capítulo 2. Y luego Pedro finaliza su breve carta explicando el motivo de la misma, recordándoles las palabras de los profetas y apóstoles que predijeron la venida de los falsos maestros. Ya estaban avisados. Darles las razones de la demora del regreso de Cristo. Exhortarlos a cuidarse de las herejías y animarlos a crecer en la fe. Aleluya. Y está dirigida a quienes tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aleluya. Entonces, segunda de Pedro fue escrita para nosotros, hermanos. Aleluya. Mire, nuestro mundo está lleno de falsos profetas y maestros que afirman que poseen la verdad y procuran recibir atención y lealtad. Mande su dinerito. Mire, analice con cuidado el mensaje de Pedro y presten atención a su advertencia. Son nomás 3 capítulos, léalo y relea esta epístola, hermanos. Determine crecer en su conocimiento de Cristo y rechazar a todo aquel que predica lo que no sea compatible con la palabra de Dios. Compatible with the word of God, decimos nosotros. Aleluya. Si no va de acuerdo con la palabra de Dios, es un mentiroso. Que Dios nos libre. Que Dios sea con nosotros y nos dé sabiduría de lo alto y fuerzas de sus fuerzas. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos para terminar ya este mes de mayo del 2023 y Dios ha sido con nosotros. Estamos viendo muchas cosas, hermanos, que están yéndose en contra de la palabra de Dios en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado. Lea esta epístola, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. A mí se me hace que Pedro le escribió con todo su corazón, porque sabía que ya iba a dar su vida para el Señor, que el Señor ya venía por él. Y por eso escribió esta gloriosa epístola, hermanos. Aleluya. Para que despertemos. No se apure ahí por la sirena. Está pasando aquí la ambulancia en el nombre del Señor. Aleluya. Como advirtiéndonos también
Es una advertencia, ¿se acuerdan que les acabé de decir hasta con ruidos? En el nombre del Señor. El Señor viene por nosotros, que estemos preparados. Retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Hágale caso a aquel que dé la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Está muy bien. Se lo digo en el nombre de Dios. Aleluya. No para que ande juzgando a todos, no, en ninguna manera, hermanos. Aleluya. Sino que oremos los unos por los otros. Pero sí, escudriñe las Sagradas Escrituras. Y como los hermanos de Berea, vaya a su casa, cuando esté en la iglesia y oiga algo que el Espíritu Santo le está diciendo, alerta, 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 y vaya y lea la palabra del Señor, hermanos, aleluya. Y luego si tiene que corregir a su pastor, al predicador, hágalo con amor, en el nombre del Señor, pero hágalo, porque va a salvar a un alma de la condenación. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Hasta la semana que entra, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, aleluya. Que la bendición de Dios sea con nosotros. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y de misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por otro día más de vida que nos das, por otra oportunidad que nos das de escudriñar tus sagradas escrituras. Nos ponemos en tus manos, Señor. Aleluya, que estemos alertas, que nos fijemos. Aleluya. Bendito sea el Señor, lo que está ocurriendo, pero, Señor, permanecer firmes y fieles en nuestra fe en ti. Señor bendito, aleluya. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas y ataques del enemigo, Señor. Tú sé con nosotros. Aleluya. Gracias por habernos escuchado. Pongo las peticiones, Señor bendito, aleluya, de cada oyente y su círculo familiar, Señor, para que tú seas el que obres y nos des otra victoria más para la gloria y la honra tuya. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón.